Ya luego de haber conocido a Dios, una vez nos dirigíamos para Cali. Íbamos a visitar a mi hermana, mi mamá, mi hermano, unos primos y yo. Y en ese trayecto, mientras íbamos para Cali, se me vino como una premonición. Algo como, supe que nos íbamos a accidentar, se me vino como una visión maluquísima. Y en esa visión que tuve nos íbamos como hacia un abismo y nos matábamos. De repente volví en sí y supe que eso todavía no había pasado, pero estaba muy preocupado y yo empecé. Lo primero que le hice fue abrocharle el cinturón a mi hermano, el cinturón de seguridad, porque como estaba haciendo tanto calor, yo se lo había quitado para quitarse la camisa. Entonces en el momento lo primero que hice fue abrocharle el cinturón y estaba muy preocupado y pensé dentro de mí: Señor, protégenos, ayúdanos. No quiero decir nada porque sentía que era algo mío también, pero entonces le pedí a Dios que me perdonara, que nos ayudara, que tuviera misericordia, que si algo iba a pasar a alguien ahí, que fuera a mí, porque yo era el que más oportunidad había tenido de estar cerca de Él. En ese momento, mientras estaba pensando esto, vi que el carro se fue alejando del carril. Había puro aceite ahí en la carretera. De un momento a otro miré hacia el frente y vi un camión, las luces de ese camión. De un momento a otro vi el vidrio reventándose y sin darme cuenta ya estaba fuera del carro. Ya empecé a mirar alrededor y vi que el hombre de ese camión no se podía bajar y no quería bajarse, estaba muy preocupado. Su pierna se había quebrado debido a que el impacto lo recibió en el pie, porque él al frenar, ahí fue donde se recibió el impacto. Empecé a ver que unos policías de carretera fueron llegando hacia el lugar, pero yo decía, pero a mí no me pasó nada. Yo sabía que nos habíamos chocado, pero yo me sentía bien, me sentía liviano, como si flotara. Veía las cosas tan nítidas. Vi el carro y como si tuviera visión de rayos X pude ver a través del carro, y ahí vi a mi mamá inconsciente, vi a mi hermano inconsciente, mis primos estaban inconscientes, y ahí me vi en mí mismo, pero yo no había quedado en cuenta que ese era yo. Cuando estaba mirando eso perplejo, de un momento a otro empecé a mirar hacia abajo de mis pies, una oscuridad impresionante, y en medio de esa oscuridad una sombra que se burlaba y se reía de mí. Entonces, de un momento a otro fui trasladado en esa oscuridad y pude sentir el miedo más impresionante, pero el miedo no estaba en mí, sino alrededor de mí, como si fuese aire. Y era un miedo, y en el miedo había odio, había un odio que se podía palpar. Es algo indescriptible, es algo que la mente humana no lo puede describir. Y veía, escuchaba gritos, escuchaba unas cosas impresionantes allí. De un momento a otro, una voz muy cálida me dijo: sal de ahí. Cuando me dijeron sal de ahí, fui trasladado a través de una luz cálida, hermosísima, como que esa luz como que me abrazaba. Y se sentía un amor cálido, y se sentía libertad, y se sentía una cantidad de cosas que yo nunca había experimentado aquí en la tierra. Y fui trasladado por medio como de un túnel de luz, y vi un paraíso hermosísimo. Había un lago en cristal divino, y habían unas flores hermosísimas, y en medio de ese lago vi un arco iris con colores que nunca había visto aquí en la tierra. Y allí vi una persona con un manto blanco resplandeciente, el mismo que había visto cuando yo estaba pequeño. Vi a Jesús con el rostro completamente iluminado como un sol, y Jesús sostenía un libro en su mano. Y entonces Jesús me dijo algo, me dijo: Andrés, tú siempre me has preguntado el por qué hay un infierno.
Y la razón por la cual hay un infierno y un cielo es por la inmutabilidad del alma. El alma es inmutable, es decir, no puede cambiar su estado. Entonces yo no entendía, pero él me hizo entender, y vi como, por ejemplo, cuando una persona muere en estado de embriaguez, queda eternamente en ese estado. Es decir, una persona por medio de su cuerpo puede pasar del estado de embriaguez, por ejemplo, a un estado normal, pero apenas muere, es como si el alma fuese un fruto inmediato del cuerpo, y el alma queda ebria, pero queda ebria por la eternidad. Y está escrita en 1 Corintios 6, del 9 al 10, que los borrachos entran al reino de los cielos. Entonces Jesús me decía que si Él dejase entrar a todas estas personas, borrachos, ladrones, asesinos, el cielo ya no sería cielo, sino que sería un caos impresionante. Entonces comprendí la necesidad que teníamos todos nosotros de compartir el Evangelio con todas las personas. Supe que Jesús era la puerta, porque Él me explicaba también que Dios sabía que ninguno de nosotros íbamos a llegar a un estado de pureza, pero lo que Dios quería era que cuando la muerte nos cogiera, estuviésemos en un estado de arrepentimiento, porque solo cuando el alma queda en un estado de arrepentimiento, le está diciendo Dios, cámbiame. Entonces Dios, solo a través de ese estado de arrepentimiento, es capaz de, a través del cuerpo de Cristo, transformar ese alma y purificarla, para que ya en el cielo, al ser buena, quede así en ese estado eterno de bondad, de misericordia. Por eso es que en el cielo no existe el pecado, debido a la inmutabilidad del alma, porque el alma buena ya nunca más vuelve a ser mala. Así también en el infierno, la gente que está allí nunca dejará de ser mala, y por eso es que el infierno es eterno. Entonces comprendí la necesidad tan grande que tenemos todas las personas de compartir el Evangelio, de hablarles de Cristo. Una persona sin Jesús no puede ir al cielo. Si nosotros no le compartimos a un caníbal, ese caníbal no podrá ir al cielo. ¿Por qué? Porque si llega al cielo va a querer seguir comiendo gente. O sea, nosotros no podemos pretender que Dios deje entrar personas al cielo, que lo único que van a generar allá es un caos impresionante. Y la única forma que podamos alcanzar ese estado de pureza, ese estado de santidad, porque solo los santos entrarán al cielo, es a través de Cristo. Ningún otro da esa santidad, no importa qué tan buena haya sido la persona. Igual en sus pensamientos habrá siempre maldad, habrá siempre algo en él que no sea aprobado para ir al cielo. Por eso es que necesitamos tanto de Jesús. Y así el demonio, porque es un enemigo que tenemos, y lo vi porque era esa sombra en medio de esa oscuridad. Así él quiera pisotear el nombre de Jesús y decir que él pecó y decir que él hizo tantas cosas, esa es una mentira. Él tan solo desea apartarnos de Jesús porque sabe que si se queda con nuestras almas le causará un gran dolor al Señor. Él al único que quiere herir es a Dios, y él sabe que destruyendo la creación, lo más preciado, que es la humanidad, hará sufrir muchísimo al Señor. No supe en qué momento volví en sí, pero cuando volví en sí el dolor de cabeza era insoportable. Yo les decía a todos los médicos que había visto a Satanás, que había visto a Asmodeo, y la gente simplemente me decía que había sido debido al golpe, pero era una realidad tan impresionante que no se puede describir. O sea, comparar eso que yo viví con esta realidad es como si esto fuese un sueño comparado con lo otro. Entonces desde ese instante me percaté de la realidad espiritual.